buenas tardes. Y bienvenidos al seminario Centro de Ciencias de la Atmósfera. Hoy, ¿sí se escucha? Sí. Okay. Bueno, hoy tenemos con nosotros a Alejandro Jaramillo, que llegó en agosto, está haciendo un postdoc conmigo y con Arturo, y pues espero que pues, disfrute de su estancia aquí, por lo menos un año, tal vez muchos. ¿No? Si quiere. Alejandro estudió, bueno, es de Medellín, y estudió en la Universidad Nacional, y tiene su doctorado en hidrología de la universidad. Sus intereses en general son la meteorología tropical y la termodinámica de la atmósfera. Su tutor fue Oscar Mesa. Sí. Que yo le tengo que pedir una disculpa a él. ¿Recuerdas? Sí. Que no lo mencioné en el proyecto que hizo. Entonces, perdóname, Oscar. Y él también trabajó con David Raymond, que ustedes conocen y aman mucho. Y entonces, él nos ama. Cierto. Es cierto. Esta cosa es una curiosidad. Cuando de hecho, Friso me estaba diciendo que tú trabajaste o que lo acabas de ver, ¿no? Alguno de las críticas originales, ¿no? De esta teoría. Mister o algo así, ¿no? Meisters. Y esto salió cuando yo estaba trabajando en la Amazonia, en la pura selva. Entonces, esos amigos de la bomba biótica eran los héroes, los dioses y eso. Y cuando yo cuestionaba esa teoría, pues me odiaban. No, me odiaban por otras cosas, ¿no? Bueno, en fin. Entonces, es interesante, y lo que me impresiona mucho de estos amigos, vas a hablar de sus nombres y todo eso. Sí. Okay. Son muy persistentes, mis respetos. O sea, ya tardamos 10 años en ya, espero ya haber matado esto, pero siguen publicando. Tienen mucha dificultad en publicar en revistas de ciencias atmosféricas, entonces van en otras que les dan un poco más de ¿cómo se dice? De cancha, ¿no? De oportunidad. Pero nosotros si los matamos, hasta yo los he matado una vez, por lo menos en una revisión. Entonces, Alejandro, como digo, va a estar con nosotros por lo menos un año. Vengan a verlo. Va a dar algunas clases en mi clase de convección, si les interesa el tema. Va a hablar en más detalle. Y pues, un poquito, sí. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación a este seminario. Voy a presentar un trabajo que fue publicado recientemente junto con el doctor Oscar Mesa y David Raymond. Y le quise dar un título a esa charla en forma de pregunta, porque eso es lo que quiero responderles a ustedes hoy. Es la bomba biótica, una nueva teoría de la dinámica atmosférica. Espero al menos dar un aporte a esa pregunta. Obviamente debo advertir que mi respuesta va a estar sesgada por el trabajo que he hecho, pero afortunadamente en la ciencia tenemos la oportunidad de que cada uno puede ir y leer los trabajos y discutir y verificar. Entonces, lo primero que quiero hacer, bueno, la charla, aunque va a tener un poco de un material, un poco de física, traté de tenerla en lo mínimo, tratar de tener como las ecuaciones al mínimo en la descripción, al menos no ser tan importante entender las ecuaciones y no saber qué significan. Y pues dada como la controversia que pueda ocurrir, voy a decir muchas cosas a lo largo del seminario que pueden sonar muy mal, entonces les pido que por favor las preguntas me esperen al final, porque la idea es presentar aquí como un cuento, una historia, ir construyéndola para poder llegar a la conclusión. Entonces lo primero que ustedes se deben preguntar, o se están preguntando es, tal vez nunca han escuchado, qué es la bomba biótica, o también llamada dinámica inducida por condensación por sus autores originales. Entonces todo esto empezó aproximadamente en el año 2007, unos físicos del Instituto de San Petersburgo de Física Nuclear empezaron a trabajar sobre dinámica atmosférica, biología, el rol de los bosques en el clima,
y presentaron un trabajo muy controversial que apareció en una revista de hidrología en el año 2007, al menos en inglés, ¿cierto? Porque ellos tienen varias publicaciones en ruso de años anteriores. Esto es como el primer contacto con el resto del mundo. Entonces proponen una idea sobre una bomba biótica de humedad atmosférica que es el conductor del ciclo hidrológico sobre la superficie. ¿Y en qué consiste básicamente esta idea? Ellos empezaron a estudiar, o usaron unos transectos para estudiar la precipitación, cómo varía la precipitación a medida que se mueve uno del océano al interior del continente, y lo que encontraron o lo que usaron para soportar sus argumentos es lo siguiente: en los transectos amarillos lo que observaban es que la precipitación disminuía casi que exponencialmente con la distancia hacia el interior del continente, pero en estos transectos verdes que están acá, la precipitación o se mantenía constante o incluso aumentaba con la distancia al océano. No vamos a entrar como aquí a discutir por qué escogieron estas direcciones en particular, pero el fondo o lo que ellos querían argumentar acá es que justamente los transectos verdes corresponden a grandes bosques que podríamos llamar bosques continentales: el bosque del Amazonas, el bosque del Congo y el bosque siberiano, bosques de gran extensión que estaban evaporando permanentemente grandes cantidades de vapor de agua. Y ellos entonces empezaron a sacar conclusiones inmediatas de esto, diciendo, bueno, la precipitación sobre los bosques parece no depender de la distancia al océano, por lo tanto, existe o debe existir algo que esté bombeando esa humedad del océano al interior del continente, y ese mecanismo es lo que ellos van a llamar la bomba biótica de humedad, que es lo que voy a tratar como de describir cuál es el fondo físico de esta bomba biótica. Entonces, en el fondo, la física de esta bomba biótica podemos tratar, o aquí estoy tratando de hacer una traducción de lo que ellos están tratando de decir. Ellos comienzan con el balance hidrostático, entonces el gradiente de presión se equilibra con el peso de una parcela de aire, y el aire, pensemos en aire húmedo, entonces lo podemos dividir en una componente de aire seco y una componente de vapor de agua, pero el agua es una sustancia, o el vapor de agua es una sustancia muy particular en la atmósfera, porque de los componentes atmosféricos es el único que se condensa. Entonces resulta que el vapor de agua pues va a tener una dificultad adicional. Cuando el aire está saturado, el gradiente de presión del vapor de agua no puede ser cualquiera, está dado por la ecuación de Clausius-Clapeyron, y por lo tanto lo que ellos dicen es: cuando hay condensación es imposible que esto esté en equilibrio. Y aquí algo un poco extraño es, ellos dicen, bueno, cuando ocurre la condensación es el vapor de agua el que se desequilibra, el aire seco es como si estuviera en equilibrio, no se ha dado cuenta de que ha ocurrido la condensación. Entonces, ¿qué va a aparecer? Que hay un desbalance ocasionado por esta componente, una fuerza ascendente que va a empujar el aire, y entonces aparece esta fuerza evaporativa que ellos llaman, y luego de que ha ocurrido el desbalance, la atmósfera trata de estabilizarse, ahí ya ocurre el movimiento del aire seco y todos los demás componentes, pero a costa principalmente de que este reajuste, que sería lo que veríamos en la atmósfera, se debe ya al reajuste horizontal debido a esa fuerza evaporativa. Ya aquí empiezan a aparecer como alarmas en esta deducción de lo que ellos están diciendo, pero aguantemos un poco hasta el final y continuemos. Algo muy importante es que ellos proponen lo siguiente: ellos proponen, partiendo de la ecuación de continuidad, que los gradientes de presión horizontales están relacionados con la potencia de esa fuerza. Fuerza por velocidad es potencia, por lo tanto los gradientes de presión estarán dados o estarán formados
debido a la potencia de esa fuerza, y de esta ecuación sale un montón de consecuencias muy importantes. Lo primero que podemos ver, en esta ecuación solamente aparece la potencia de esta fuerza evaporativa. Entonces, ¿qué podemos empezar a concluir de acá? Que la fuerza boyante, la boyancia, no aparece en esta ecuación, o sea, no debe ser importante para los gradientes de presión horizontales, que son los que van a crear los movimientos atmosféricos. Otra conclusión que podemos ver, entonces, la potencia de la fuerza boyante debe ser cero, es decir, que los movimientos atmosféricos no deben ser debidos a la boyancia, o al menos su importancia debe ser mínima. La importancia aquí es la condensación, según esta ecuación que ellos están presentando. Por lo tanto, la dinámica basada en la boyancia no es posible, y la teoría tradicional que todos conocemos debe estar mal, porque nunca han incluido esa fuerza en las ecuaciones de la dinámica, siempre la han ignorado. Entonces llevamos toda la historia de la dinámica atmosférica y nadie se había dado cuenta de que esto existía, y le estábamos atribuyendo la dinámica a una cosa que básicamente no tenía importancia, o no tiene importancia para la convección húmeda o para la dinámica húmeda. Bueno, partiendo de esas ideas, entonces empiezan a empezar a discutir de manera descriptiva, entonces, cómo pueden explicar, por ejemplo, la circulación en océano o desierto, la circulación sobre los bosques, el efecto de los bosques en la circulación, y empezó, estas ideas empezaron como a sonar y a resonar, y muchas personas empezaron a interesar en estos temas, a pesar de ser criticadas, en particular por los hidrólogos. A nosotros los hidrólogos, pues los bosques son supremamente importantes, y encontrar una teoría que pone al bosque como el centro de la circulación atmosférica no es nada más y nada menos que el santo grial de la hidrología, ¿cierto? Poner a los bosques y el rol de la biología, pues de los bosques, que no decimos que no sea importante, pero ponerlo en el centro de la dinámica atmosférica, eso llamó poderosamente la atención. Entonces empezó a llamar a un montón de personas que se empezaron a interesar por este tema, y empezaron a darle apoyo, empezaron a unirse a autores a estos trabajos. Rápidamente, entonces, cierto, en toda búsqueda del santo grial aparece un enemigo, y aparece este trabajo muy importante del grupo de Meisters, no sé cómo pronuncio, Meisters, y su grupo de colaboradores, que hicieron un trabajo, una crítica muy profunda a este trabajo. Es casi que inmediato, publicaron muy reciente a la aparición de este trabajo, y le hacen una crítica muy válida a estas teorías, pero rápidamente ellos respondieron. Básicamente lo que les dijeron, o los que le trataban de decir aquí traduciendo, es que este grupo pues no sabe física, no entiende condensación, no entiende la dinámica atmosférica. Ellos sí. Entonces no respondieron las preguntas que este grupo planteó, sino que torcieron todo lo que ellos dijeron para mostrar que ellos están equivocados y estos no, pero no respondieron las preguntas. Y eso sí quiero que quede muy claro. O sea, este reply que ellos hacen es simplemente repetir lo mismo del paper anterior, pero no explicando. O sea, honestamente, en mi opinión, no respondieron ni explicaron mejor. Bueno, esto también les dio, o esta publicación también ayudó como a tapar el trabajo de Meisters. O sea, como que ya nadie prestó mucha atención a ese trabajo, que fue muy importante, hubo una crítica muy importante, y ellos ya se empezaban a animar a publicar en revistas de ciencias atmosféricas. Ellos dicen, bueno, ya hablamos con los hidrólogos, vamos a hablar con los meteorólogos, porque ellos no saben dinámica atmosférica. Entonces empezaron y sometieron este paper y otros varios en revistas de ciencias atmosféricas. Esta es una revista que tiene buena reputación, tiene una ventaja, o una desventaja, es que es de discusión abierta. Entonces podemos ver
el tipo de discusión que se dio alrededor de estos temas. Y algo muy interesante, este paper fue rechazado por el revisor, por uno de los revisores, con muy buenos argumentos para rechazarlo, pero fue tanta la insistencia y tanto, ya les voy a mostrar un poco como se estaban como sintiendo víctimas, que el editor al final tuvo que aceptar el paper, publicarlo, pero algo inaudito, en una publicación lo ponen con una advertencia, un comentario del editor al final del paper como para decir advertencia. Lo estamos publicando, pero no respondemos. Entonces decimos que después de gran deliberación, este paper duró más de, creo que 2 o 3 años en revisión. Un paper altamente controversial, pero aquí algo muy importante. El editor ya no estaba muy convencido de que estuviera mal. Que es algo que ya, cuando uno dice que algo no está mal, ya da pie para, bueno, puede estar bien, ¿cierto? Y le da como todavía vida a estas ideas para seguir difundiéndose. Aquí yo debo confesar que en este momento, cuando yo empecé en este trabajo, yo era un pro bomba biótica. O sea, mi trabajo era demostrar que la bomba biótica era correcta, ¿cierto? Que era la teoría correcta, y ese fue mi enfoque, y después de muchos años de trabajar en eso, llegué a un muro, porque en realidad no pude demostrar nada. O sea, ni siquiera pude saber cómo demostrar que esto era correcto. Empecé entonces a tener dudas, pero entonces veamos aquí los comentarios. Uno de los revisores que hizo público su nombre fue Isaac Held de la NOVA, y aquí dice rechazar. Los autores hacen unos argumentos o hacen como, ¿cómo se traduciría? Como una afirmación extraordinaria. Sin entrar como en todo en detalle, le hace varios comentarios muy interesantes sobre la física, y también les dice algo muy importante para sus trabajos: son extremadamente difíciles de leer, porque ellos no, o sea, tratan de abarcar un montón de temas, no son muy claros, entonces es muy difícil de leer. Isaac Held le da como recomendaciones no solicitadas. Traten de, por favor, concéntrense en una sola idea y traten de explicarla mejor. Y ellos no, o sea, los papers de ellos no hacen caso a esto. Yo sé que el trabajo, o sea, la revisión de un editor puede ser algo muy frustrante para cuando uno está sometiendo papers, pues les dicen a uno muchas cosas, pero uno que trata de hacer, tratar de aprender de los comentarios. Ellos no, ellos siempre han continuado con tratar de explicar las cosas de lo más oscuro, de la forma más oscura posible. Aquí podemos ver, por ejemplo, después de responderle los comentarios a Isaac Held, desde la parte técnica, ya se empiezan a quejar en algo que ya no es académico. Ellos aquí, por ejemplo, están diciendo que todas las teorías, ellos se sienten como despreciados, como, ¿cómo lo podríamos decir? Discriminados desde el punto de vista académico, porque dicen que las teorías que ellos están proponiendo las están tratando como una teoría de quinta, ¿cierto? No la están sometiendo a los mismos estándares de escrutinio. Si nosotros vemos el comentario de Held, pues una afirmación extraordinaria requiere pruebas extraordinarias, ¿cierto? El peso de la prueba debe recaer sobre el que hace la afirmación. Esto es parcialmente cierto, ¿cierto? En ciencias debemos tener la mente abierta para recibir nuevas ideas, pero no tan abierta como para que se nos salga el cerebro, ¿cierto? Si nosotros permitimos que cualquier teoría reciba el mismo tratamiento, entonces pasan cosas como la idea de la Tierra plana, ¿cierto? Que últimamente ha sonado mucho, y claramente pues nadie se está tomando estas ideas en serio, pero cada vez esa comunidad va a ser muy grande y va a llegar un momento en el que van a querer publicar en revistas de geociencias. Entonces pasa lo mismo, ¿cierto? No todas las teorías tienen que ser tratadas con el mismo estándar. Teorías con argumentos extraordinarios necesitan pruebas extraordinarias.
Entonces básicamente ellos empiezan a tomar una actitud muy negativa desde el punto de vista de las ciencias atmosféricas o desde las ciencias en general. Ellos empiezan a tomar una actitud de víctimas, no están aprendiendo o no están tratando de explicar mejor sus ideas, sino, no, es que ustedes me están discriminando, pero entonces publíquenme por favor para que mis ideas sean escuchadas. Entonces ellos crearon, por ejemplo, su propia página web para echarse flores, donde empiezan a hablar de por qué han sido discriminados, cómo son sus ideas. Aquí, por ejemplo, están contando de que no les querían revisar este paper hasta que Isaac Hell aceptó revisarles a pesar de que ya sabían que les iban a rechazar el paper. Bueno, y se están poniendo entonces como en esta situación, se están creyendo como Galileo, rodeado de la Inquisición, sintiendo que es el que tiene la razón, ¿cierto? Sin embargo se mueve y todos los demás están mal, ¿cierto? Estas cosas han ocurrido en la ciencia, pero eso no necesariamente es el caso. Como dice Neil deGrasse Tyson, ¿cierto? Ser un genio es ser no comprendido, pero no ser comprendido no significa que seas un genio. Bueno, algunos comentarios que han surgido alrededor de estas ideas y de los revisores. Por ejemplo, aquí tenemos un comentario de David Raymond que él me escribió, donde muestra que no solamente es Held el que tiene la opinión de que es muy difícil de leer. Casi todas las personas, incluyéndome, que han leído alguno de esos trabajos, han encontrado esos trabajos extremadamente difíciles de leer, no son claros, dan vueltas en algunas ideas, usan argumentos que son muy sin fundamento. Bueno, aquí tengo otro comentario de Olivier Paul-Lewis, donde muestra que ya existe una fatiga de los revisores. Ya cuando un paper de estos llega a una revista, ya no, el editor no tiene quien quiera revisarles los papers. ¿Por qué? Porque están cansados de que los revisores les hacen críticas o les hacen preguntas y no los responden, ¿cierto? No responden las críticas que hacen a estos papers. Entonces en este punto empezamos a trabajar en este paper que fue publicado en una revista de alto impacto. Quisimos que fuera una revista de ciencias atmosféricas importante porque necesitamos que este mensaje esté lo más contundente posible. Si lo hubiéramos publicado en una revista de menor categoría, pues habría pasado o pasaría más inadvertida. Aquí entonces estamos diciendo que esto es importante pararlo de una buena vez, y ese trabajo entonces comenzó cuando yo estaba en mi estancia doctoral en NOAA con George Kilaris. Él no trabaja este tema, pero una vez traté de discutir esto con él y él me hizo un comentario muy interesante. Yo le mostré esta imagen donde mostraba el rol de los bosques, el rol de la evaporación y la condensación, y él me hizo un comentario muy suelto, pero me dijo: Alejandro, si cambias esa fuerza y pones convección, descriptivamente estás diciendo algo muy similar. Entonces pasa algo que se me pasó cuando empecé a trabajar en estas ideas y que se les pasó a estos autores, y es cuando uno está tratando de estudiar un fenómeno, por ejemplo como la precipitación en los bosques, uno tiene que considerar todas las posibles explicaciones que va a haber. Ellos llegaron y de una vez dijeron: no, esto es la precipitación sobre los bosques permanece constante, por lo tanto existe esta fuerza. Y no exploraron que ya existían otros mecanismos que podrían explicar también esto. Entonces aquí ya empecé como a dudar de estas ideas, empecé ya a explorar, bueno, ¿qué pasa si trato no de demostrar que están bien, sino que trato de demostrar que están mal? Y ahí inmediatamente empiezo a encontrar resultados. Aquí les voy a mostrar una idea muy interesante de David Raymond que él me planteó, donde muestra claramente cuál es el problema central de estas ideas. Volvamos a la fuerza sobre una parcela, ignoremos la fricción, gradiente de presión y el peso. Nuevamente separémoslo en las componentes de aire seco y vapor, pero ¿qué pasa ahora? Que en el dibujo o en la ecuación que les mostré hace un rato, no incluye estas fuerzas. ¿Qué son estas fuerzas? Pues cuando las moléculas de vapor de agua están con las moléculas de, bueno, llamémoslas moléculas de aire seco, con el aire seco,
ellas están colisionando unas con otras. Si fuera un gas ideal, pues entonces básicamente no se sentirían entre ellas, pero en un gas real hay colisión entre todas las moléculas, pero aparece algo. A toda acción existe una reacción. Si el vapor de agua golpea al aire seco, el aire seco golpea al vapor de agua con una fuerza de igual magnitud y dirección contraria. Es decir, tenemos claramente la tercera ley de Newton. Sea cual sea el proceso físico que esté ocurriendo dentro de ese gas, a toda acción va a ocurrir una reacción. Si vemos o si tratamos de hacer como la identificación de cómo se relaciona esto con la fuerza evaporativa, recordemos cuál es la definición de la fuerza evaporativa. Es la fuerza que el vapor de agua le crea al aire cuando ésta se desequilibra durante la condensación. Es decir, la fuerza que el vapor de agua le hace al aire. Por lo tanto, por reacción, debe existir una fuerza que el aire seco le debe hacer al vapor de agua. Y esa es la fuerza que a ellos se les olvidó. No la están considerando. Es decir, que claramente estas ideas de la bomba biótica están violando la tercera ley de Newton. Bueno, para ir un poco entonces y darle un poco más de fortaleza a este argumento, que ya de por sí ya es muy fuerte, digamos, bueno, si nos hacen un comentario sobre, bueno, es que ustedes no están hablando de condensación ahí, entonces hablemos qué ocurre cuando tenemos aire que está, vapor de agua que está condensando. Y pensemos en el problema más sencillo, el problema del libro, de expansión adiabática, donde tengo una parcela de aire que asciende, su presión disminuye, su temperatura disminuye y ocurre obviamente la condensación. Todos los que hemos estudiado termodinámica atmosférica, la primera clase, eso es casi que lo que se aprende y que es muy claro para nosotros que cuando está ocurriendo este fenómeno, la presión, la temperatura y la condensación no son cosas independientes, están relacionadas una con la otra. Entonces, ¿cómo podemos estudiar esto? Pues vamos a termodinámica, esta será la ecuación más fea que van a ver, no se preocupen. Tenemos que ir a la ecuación que estudia la entropía, pero necesitamos una ecuación que tenga todas las componentes, al menos del vapor de agua, vamos a ignorar el agua líquida. Partamos de la ecuación en forma diferencial y esta ecuación, muy posiblemente todos ustedes la han visto alguna vez en los libros de texto de esta forma. La diferencia entre esta forma y esta forma es que aquí ya se han hecho varias simplificaciones porque la relación de mezcla del vapor es muy pequeña, entonces se expresa en ciertos términos. Pero si nosotros queremos hacer explícito el papel de la condensación y el papel de la presión de vapor de agua, vamos a trabajar con esta ecuación. Algo interesante de esta ecuación es que ellos también lo usan. El grupo de Macaria también usa esta ecuación, es decir, estamos hablando de la misma física. Estamos ahí, en ese punto estamos de acuerdo. Entonces, para un proceso, pensemos en un proceso simple, un proceso adiabático reversible, entonces no hay cambios de entropía, entonces esta ecuación ¿qué me va a decir? ¿Cómo se relaciona la presión, los cambios de la presión del aire seco, los cambios de la presión de vapor saturado, la condensación y la temperatura de esa parcela que está ascendiendo en la atmósfera? Y volvamos a el problema del globo o esa parcela que está ascendiendo. ¿Qué fuerzas actúan sobre esa parcela? Si despreciamos la fricción, pues está el gradiente de presión del exterior y el peso de la parcela. Por equilibrio, si pensamos que la parcela sube lentamente para poder pensar en un ascenso adiabático o que no esté intercambiando energía y masa con el exterior, vamos a decir que esa parcela se equilibra con la presión del exterior. Es decir, podemos escribir la fuerza de la parcela de esta forma, donde ya hemos separado también las componentes de aire seco y vapor de agua. Voy a hacer algo no muy riguroso acá, pero para que se vea explícitamente la idea. Si nosotros pensamos en este término que está acá,
corresponde a la diferencia entre el gradiente de presión de vapor y el peso del vapor. Por definición, si esto no está en equilibrio con esto, esa es la fuerza evaporativa. Ahora, de la ecuación de la entropía que teníamos en la diapositiva anterior, yo puedo despejar cómo va a ser el gradiente de presión del aire seco. Pero ahora miren que teníamos también la componente de vapor explícita en la ecuación. Si yo hago eso, yo puedo reescribir ese término, todo este paréntesis, como esto que está acá, en donde he usado también la notación de fuerza evaporativa. Noten qué ocurre acá. Desde la termodinámica, el efecto de la condensación o la desaparición de esas moléculas de vapor de agua hacen que aparezca este término. Es decir, que la fuerza sobre la parcela muestra claramente aquí un efecto de acción y reacción, tercera ley de Newton, donde claramente ese efecto se anula. Es decir, no va a tener importancia y esta ecuación, si la viéramos en los libros, estaría escrita de esta forma. Entonces ellos dicen, no, es que nunca ha aparecido esa ecuación ahí, les falta un término acá, el FE. Resulta que es que no falta, es que se canceló, pero con las simplificaciones no se ve. Si hubiéramos arrancado con la ecuación simplificada, habríamos llegado acá, pero sin el FE. Aquí claramente llegamos sin el FE, pero porque se canceló, que es una cosa muy diferente. Aquí ya vemos un resultado muy contundente. Desde termodinámica, y de termodinámica pues básica, de libros de texto básicamente. Entonces aquí creo que puedo dar las conclusiones de esta charla, muy importante. Básicamente solamente hay una conclusión. La bomba biótica viola la tercera ley de Newton. Entonces, respondiendo a la pregunta con la que comencé, ¿es la bomba biótica una nueva teoría de la dinámica atmosférica? No. La respuesta claramente es no. Viola la tercera ley de Newton. Bueno, aquí tengo unos apéndices, ¿cierto? Esta es la idea central de la charla. Entonces, en los apéndices es que inmediatamente vemos, por ejemplo, aquí resalto, encontramos que Jaramillo y sus colaboradores en su análisis de la ecuación vertical del movimiento es inválida porque no saben diferenciar entre fuerzas internas y fuerzas externas. Y el argumento para decir eso es que las ecuaciones del aire húmedo son muy complicadas. Entonces la confusión ocurre. O sea, nosotros no entendemos, en particular Raymond, no entiende las ecuaciones del aire húmedo, ¿cierto? Esta controversia está relacionada con una mala interpretación de la tercera ley de Newton, es decir, tampoco sabemos tercera ley de Newton, y hacen referencia a un paper que publicaron recientemente a ellos en una revista muy buena. Quiero que vean hasta dónde han podido llegar. Estamos hablando de Geophysical Research Letters o Journal of Geophysical Research. O sea, es una revista de alto impacto, muy difícil de publicar en esta revista, o al menos para alguien que no tenga trayectoria. De hecho, esa fue nuestra primera alternativa cuando sometimos el paper. Claramente lo rechazaron porque no les pareció interesante. Entonces miren, aquí tienen el paper, un paper publicado donde hablan de las ecuaciones de movimiento del aire húmedo. Ellos hicieron un muy buen trabajo en enmascarar aquí las cosas, porque básicamente lo presentaron como una comparación entre el trabajo de Uyama y el trabajo de Bannon, pero yo ya conocía este paper en sus primeras versiones. Ellos en su página web montan o han montado también sus papers y han montado los reviews. Esta, por ejemplo, fue en su primera versión, fue sometida al Journal of Atmospheric Science y fue rechazada porque encontraron fallas fatales en sus argumentos. No sé qué tan legal sea esto, pero ellos también publicaron los reviews de los editores, no sé si tengan permiso, pero está en la página de ellos. Y los dos revisores encontraron fallas importantes. Miren aquí solamente en el resumen, encuentran que la derivación es incorrecta y sus argumentos pues no tienen mérito. El otro revisor también hace una revisión
dice pues que su lógica falla, es una lógica mal hecha y sin mérito, y fue rechazada. Si ustedes hacen la tarea y miran la primera versión de este paper y la versión publicada en otra revista, no van a encontrar mayor diferencia. La única diferencia que van a encontrar es que las partes donde verdaderamente explicaban qué querían decir las quitaron y solamente dijeron que se vio la invarianza galileana. Entonces yo creo que ahí trabajaron, el editor pues fue un poco engañado porque vio invarianza galileana y le pareció muy inocente, ¿cierto? Es un paper que compara Bannon con Oyama y lo aceptaron. No podemos ver pues el review, pero posiblemente tuvo mucha dificultad para ser aceptado. Pero en las conclusiones, algo muy interesante, porque yo he tenido pues varias comunicaciones con Makareva y ella siempre me escribe, me hace referencia a este paper. Ella aquí en las conclusiones, en el último párrafo de las conclusiones, habla implícitamente o esconde sobre sus ideas de la bomba biótica. En el paper ellos no discuten absolutamente nada de esto, solamente aparece esto en las conclusiones sin estar relacionado directamente con el trabajo del paper. Pero ¿cómo usan esto? Para referenciar este trabajo en apoyo a sus ideas. Esto ya es algo que sale un poco como de la ética académica. Bueno, otra crítica que nos hacen es, ellos aquí dicen, es que esta ecuación es la más importante para nosotros. Y Jaramillo y compañía parece que ni se dieron cuenta de que en realidad lo más importante de la teoría de ellos es esto. Resulta que no es que lo hayamos ignorado, es que es muy sencillo. Si nosotros vamos a hablar de dinámica, escribamos las ecuaciones que queramos, la potencia de una fuerza interna es cero. Una fuerza interna no hace trabajo. Por lo tanto, hablar de una dinámica basada en una fuerza interna no tiene sentido, ¿cierto? Entonces nosotros, al decir que la fuerza evaporativa es una fuerza interna, ya ni siquiera tenemos que entrar a discutir estas cosas, ¿cierto? Caen por su propio peso. No hay que entrar, bueno, esta respuesta de ellos parece indicar que si fuera necesario pues una respuesta, pero aquí claramente ya no es necesaria darles una respuesta a estas ideas. Como punto final, pues estas ideas van a seguir dando vueltas, porque ellos simplemente están haciendo con nosotros lo mismo que hicieron con el grupo de Misters, que es torcer las ideas y decir que básicamente nosotros estábamos mal. Por ejemplo, en el argumento de Misters, que fue un argumento muy bueno, a ellos lo único que les faltó decir es que se violaba la tercera ley de Newton. O sea, si ellos hubieran dicho que se violaba la tercera ley de Newton, ya no había que decir absolutamente nada más. Y el trabajo que yo hice aquí ya no tendría absolutamente nada nuevo que decir. A ellos lo único que les faltó fue decir eso. Y bueno, eso, muchísimas gracias. Recibo preguntas. El micrófono te lo tienes. Diego. Creo que Agustín levantó la mano primero. Ok. ¿Podrías poner la transparencia de la primera respuesta? La primera respuesta. Esta. No, de la primera respuesta. Cuando a la Mister, la respuesta Mister. Ok, sí. Ahí dice, la condensación remueve water vapor molecules from the gas phase and reduces the weight of the air. Y eso es el vapor de agua, porque tiene agua, el peso, la densidad de un vapor, de un gas, depende del peso molecular. El peso molecular del aire está entre 32 y 28, que es 29. Y
Bueno, sí. Entonces, él comentaba de que el aire tiene un peso molecular de 29, el aire seco, y el agua, que es oxígeno e hidrógeno, tiene 18. Simplemente por eso esa primera afirmación está equivocada. Si tú quitas vapor de agua, el aire se hace más pesado, no más ligero. Y de ahí pues viene ese tipo de ideas o sea, no nada más flota, no nada más se levanta el aire por flotación, el aire húmedo y caliente porque esté caliente, sino porque hay vapor de agua, y el vapor de agua es el que sube y pasa a través de las moléculas del aire. Pero bueno, ya, nada más quería apuntar eso de que el aire húmedo no es más pesado que el aire seco. Correcto. Es que hay condensación. Desde el punto de vista termodinámico, ese efecto de que las moléculas de vapor de agua se juntan y se condensan, y por lo tanto hay menos moléculas en el aire, es el que aparece en el término Fe. Ahí aparece ese término, o sea, se compensa con el aire seco. El aire seco no se queda inmóvil viendo cómo queda el espacio vacío, el aire seco empieza a llenar también esos espacios, pero sí tienes razón con respecto a eso. A ver, yo tengo 3 preguntas, voy a tratar de ser breve, pero bueno, con respecto a lo Agustín, creo que lo dijiste en tu plática, ignoran boyancia. Esto precisamente el peso molecular, que nosotros lo vemos en términos de temperatura virtual, es boyancia que ellos ignoran. En primer lugar, la ecuación que tú mostraste era de entropía, ¿verdad? No de pseudoentropía. Es totalmente reversible el proceso. Se puede considerar también procesos pseudoadiabáticos. Claro, es que para mí ahí estaba el tema, y creo que es consistente con lo que menciona Hell, que tú mostraste, y es exactamente, es el hecho que, era lo que yo entendía, yo nunca me metí mucho en este tema, pero lo que yo había entendido es que cuando precipita, que tienes esta, ¿cómo se dice? Sumidero. Tienes este sumidero de masa por la precipitación, que Hell parece decir eso, que eso era precisamente lo que causaba alguna fuerza, y bueno, yo así lo había entendido en una primera instancia, y eso no estaría en esta ecuación, pero tal vez yo no entendí bien el argumento que ellos hacían, nunca me metí. Lo que pasa es que está el efecto del sumidero del agua condensada, que es un fenómeno real. Ajá. Que aparece en la ecuación de continuidad, pero no es exactamente lo que ellos están diciendo. O sea, lo están como enmascarando con eso. Algunos autores confunden estas ideas con el efecto. Es un efecto real, pero es muy pequeño. Claro. Sería muy importante por ejemplo, en un huracán muy intenso, ese efecto empieza a ser importante, pero no dominante. Claro, sí, yo creí que era eso, y yo por eso pensaba, hagan un simple análisis de escalas y ya está, pero bueno. Mi segunda pregunta es, justo yendo hacia el final, muestras un escrito de ella donde menciona que estos procesos de condensación, etcétera, son procesos muy abruptos y que ocurren rápidamente, y entonces da a entender que no se está refiriendo a esta condensación de gran escala, que si ves el Amazonas, no es condensación todo estratiforme, sino son tormentas muy puntuales, profundas, abruptas, que de hecho ahí no tiene ningún sentido asumir que se cumple balance hidrostático. Si estamos hablando del proceso de condensación en el Amazonas, que yo he estado últimamente viendo mucho las imágenes web, no habría ningún sentido en asumir balance hidrostático en ese proceso particular. Si estamos hablando de latitudes medias, un frente donde tenemos precipitación estratiforme tal vez, pero justamente en el Amazonas, para mí ya ahí el argumento de asumir balance hidrostático como la dinámica primordial ya me parecería... O sea, a gran escala sí, pero si estás hablando de esos procesos abruptos que ella menciona, pues ya partiendo de eso, no sé qué opinas. No, completamente de acuerdo. Y bueno, ignorar boyancia no tiene ningún sentido. Y en última instancia, ellos dicen que los bosques son los que regulan todo, entonces ¿cómo explican que haya después una temporada no lluviosa? Los bosques, ¿por qué ceden control de repente?
¿qué les pasa? Es así como, ya me cansé de recibir agua. Si es un proceso que se retroalimenta, pues ellos dicen, quiero mantenerme verde, quiero recibir agua. ¿Por qué harían eso? La verdad es que ellos no entran como en esas, o sea, ellos son muy descriptivos y no entran como en los detalles, entonces ellos no son capaces de explicar ese tipo de fenómenos, ellos simplemente atribuyen la disminución de la precipitación con el bosque con la deforestación, porque dicen, bueno, si hay menos árboles entonces se va a secar. Pero no explican cambios estacionales. No, ellos no pueden explicar eso. Otra crítica que les han hecho varios revisores es, ellos les dicen, una pregunta que me hiciste esta semana, es, ellos por qué no construyen un modelo para mostrar. Yo no te alcancé a explicar y voy a decirlo acá, es que ellos tienen unas ideas muy descriptivas, pero el primer problema, o sea, uno de los primeros enfoques era, yo quería mostrar que esto era verdadero, entonces tenía que construir un modelo, y cuando empecé a estudiar esto en detalle me di cuenta de que ellos tienen una descripción, más no tienen dinámica. O sea, en ningún momento aparecen ecuaciones dinámicas aquí que me permitan a mí construir un modelo. Es decir, todo lo que han hablado ha sido de órdenes de magnitud, ecuación de Bernoulli, pero jamás entran en, bueno, esto entra en la dinámica así y así, entonces no se puede construir un modelo dinámico. Entonces empecé mal, ¿cierto? Entonces ahí ya, bueno, ¿cómo hago para mostrar? Muchos autores o muchos revisores le han hecho esa crítica a ellos. Ellos dicen, no, es que ¿por qué nos están exigiendo modelos? Que la comunidad de modeladores tiene prácticamente acaparadas las ciencias atmosféricas y que los teóricos no son aceptados. Yo creo que tiene algo que decir al respecto de eso. Es de los malos de el punto sí estoy de acuerdo con eso. Y resulta pues que es que ellos no es que no quieran hacer modelos, es que yo tengo o intuyo que no pueden, porque no han construido una dinámica y no la van a poder construir. Sí, bueno, muchas gracias, muy buena plática. Sí, muy bien. Bueno, nada más quería decir otra técnica que tienen ellos, que sí revisé un paper de ellos en una revista de Inglaterra y pues lo rechacé. Lo que ellos hacen es que agarran, ¿cómo se dice?, órdenes de magnitud que a sus, pues por ejemplo, sus constantes y esas cosas, parámetros de las ecuaciones que presentan, ¿no? Y para nosotros que si trabajamos un poco con observaciones, sabemos que pues, ese valor no es correcto, pero sí coincide con lo que dice, entonces es otra técnica que tienen, ¿no? Bueno, ¿quién más tiene un comentario antes, ya que me recordaste, en esta respuesta que ellos me hicieron a mi paper, bueno, aquí no lo tengo, pero ellos hacen referencia, es que miren que en la atmósfera los gradientes de presión asociados a la circulación son del orden de 10 hectopascales y hacen referencia a Holton, hacen referencia al libro de Holton, y entonces uno dice, uy, Holton está hablando de eso. Cuando vas al libro de Holton y vas a esa parte en específico, te das cuenta de que Holton estaba hablando de los gradientes de presión asociados a ciclones sinópticos o escalas sinópticas. Y en latitudes medias. Y en latitudes medias. Y entonces ellos literalmente, si ustedes leen esto, porque eso está publicado en Archive, que es un repositorio online, van a encontrar esa frase y lo usan como argumento para ellos, como diciendo, esto nunca ha sido utilizado en las ciencias atmosféricas, pero si tú abres el libro de Holton y ves ese gradiente de presión, pues efectivamente lo están usando en análisis de escala, es decir, están usando esos órdenes de magnitud para saber qué magnitudes son importantes en las ecuaciones de movimiento. En el Amazonas, eso está... No, ahí no hacen referencia al Amazonas, sino claro, a la atmósfera en general, pero entonces usan esos argumentos tomados a conveniencia para hacer este tipo de afirmaciones. Sí. No, pero, a ver, quiero hacer una pregunta. Sí, Ese ya. una cuestión, por si hay muchos alumnos aquí, cuando se dan las clases de dinámica, ¿no? lo primero que nos comentan, lo primero que comentamos, es que las leyes de Newton se aplican en sistemas ya lejanos, fijos en las estrellas, ¿no? Como sistemas coordenados. Pero cuando ya estamos en el planeta que está rotando, ¿no? Tenemos que agregarle términos a esas ecuaciones, ¿no?
sea válido, ¿no?, con respecto a las velocidades que nosotros medimos aquí. Y al hablar de dinámica, pues también hay fuerzas, hay aceleraciones, ¿no? Entonces, en toda esta historia, por ejemplo, esos primeros revisores, pues los rusos usan una ecuación de termodinámica, ¿no? Pero, ¿qué les dijeron en la parte de que pues, el balance hidrostático pues, es válido en ciertas situaciones, ¿no? Pero cuando algo está ascendiendo, ¿no?, por ejemplo, hablaron de huracanes y eso, realmente en todos los libros se dice que ahí el balance, ¿no?, pues realmente hay aceleraciones dinámicas, ¿no? O sea, que tienen que ver con la dinámica. Sí, inerciales. Y entonces, pero también entran, por ejemplo, términos que siempre los desprecian, que tienen que ver con Coriolis en la vertical, que existen y los puedes estimar, ¿no? Entonces, en toda esta cuestión, tú hiciste algo que mencionaba yo, por ejemplo, cosas de ver las magnitudes de todos los términos, pero que agarre realmente toda la ecuación en la vertical, ¿no? O sea, dinámicamente, que lo relaciones con termodinámica y que entonces veas más o menos de qué tamaño son los órdenes. Porque yo también supongo que si hacen eso se dan cuenta de que pues, lo que ellos decían, ¿no?, pues era bien chiquitito, ¿no? Y que realmente, como tú lo estás mostrando, se elimina, ¿no?, cuando consideras esa tercera ley. Pero al considerar esa tercera ley, o sea, ¿dónde entran esos términos de rotación que a fuerza los tienes que conocer, ¿no? Esa es la pregunta. Bueno, es una pregunta más de física. Lo que pasa es que la tercera ley actúa sobre las fuerzas. Entonces, una fuerza de acción y una fuerza de reacción. Pero estas fuerzas que se llaman ficticias, en realidad son mal llamadas fuerzas, no son fuerzas. Son efectos inerciales por estar en marcos de referencia acelerados. En las ecuaciones, las leyes de Newton son válidas única y exclusivamente en marcos de referencia inerciales, es decir, no acelerados. Cuando uno escribe las ecuaciones en un marco de referencia inercial, no aparece ninguna de estas fuerzas, no aparece Coriolis, no aparece en esto, por ejemplo, la centrífuga, no aparecería, porque no es una fuerza real. El problema es cuando queremos aplicar las leyes de Newton en un marco de referencia que no es inercial. Entonces, cuando estamos en un marco de referencia no inercial, que no concuerdan con una descripción de las leyes de Newton. Entonces debemos agregar esas aceleraciones que no existen en realidad en un marco de referencia inercial, pero para poder usar las leyes de Newton en un marco de referencia no inercial hay que incluirlas. Entonces, en ese sentido, no son fuerzas, entonces no aplica la tercera ley sobre ellas. Son efectos inerciales. El término más correcto sería un efecto inercial por cambio de marco de referencia. Entonces, en ese sentido, la tercera ley de Newton no es afectada. O sea, no existe una fuerza en contra de Coriolis. Pero sí existe, por ejemplo, una fuerza opuesta a la normal, por ejemplo, si yo pongo un cuerpo sólido. Entonces, esa es la diferencia entre esos dos tipos. Bueno, no sé cómo se discute mucho eso en física, pero sí han tratado últimamente de quitarle ese término de fuerza inercial porque se presta a muchas confusiones. Entonces, la tercera ley de Newton pues, es una ley válida en todo lo que es la mecánica clásica y hasta incluso en la relatividad especial es válida, solo que cuando empezamos a hablar ya de física moderna hay que separar las leyes de Newton en dos. La tercera ley de Newton en realidad es la tercera ley fuerte y la tercera ley débil. En el caso, por ejemplo, cuando tenemos efectos electromagnéticos, en donde ya están campos interactuando, ahí el efecto, o sea, la tercera ley no es tan clara, pero existe. Entonces se habla de la tercera ley fuerte. En nuestro caso, como estamos hablando de problemas casi que de mecánica, la tercera ley débil es la que nos sirve para explicar estos fenómenos. No sé si responde tu pregunta o... Hay una discusión enorme, ¿no?, sobre Coriolis. Hay un libro de Pedro Ripa, La mal entendida fuerza de Coriolis, ¿no? Yo simplemente lo que te decía es que si tú pones todas las ecuaciones, por ejemplo, en X y en Y, por ejemplo, ¿no?, surgen términos, ¿no? Y de hecho es tan importante que balance isostrófico, la rotación es fundamental, ¿no? Y en la vertical, dependiendo de las velocidades,
es precisamente importante incluir En términos de colores. de colores. Entonces mi pregunta era si ustedes agarraron, o sea, toda la ecuación para la W y la respectiva termodinámica para la W, y entonces es un análisis de escala para ver el orden de cada uno de los términos, incluyendo estos términos de rotación que se deberían de incluir, ¿no? Para ver el tamaño simplemente, ¿no? Esa era la pregunta. No, nosotros no hicimos eso, sino que nos llevamos, o sea, tratamos de llevar el argumento al mismo nivel en el que ellos estaban tratando. Estaban hablando de una atmósfera hidrostática, básicamente tierra plana y una columna de aire. Entonces no consideramos esos términos. Bueno, lo que ellos están proponiendo es un fenómeno físico que de alguna manera debe de poderse medir o no. Lo que me sorprende un poquito negativamente también acerca de ellos es que la única evidencia que ellos ponen es esos transectos en donde quién sabe cuántas cosas suceden como evidencia de su propuesta. ¿No se podría hacer un experimento en cierta forma para ver si existen esas fuerzas que ellos digan? Muy probablemente la termodinámica que nosotros usamos es cuando tenemos ya en equilibrio, y posiblemente cuando no está en equilibrio los procesos termodinámicos, posiblemente o no existan esas fuerzas. Entonces mi pregunta es, ¿no se podría de alguna manera pedir, ver una manera de medir o no medir esas fuerzas, de una evidencia física medible, como nos piden a todos nosotros los científicos? ¿Qué opinas? ¿Se podría hacer? No con la tecnología actual. Y la cuestión es que la condensación atmosférica ocurre en una escala muy grande. Pero se podría hacer en un experimento o una observación. O sea, necesitaríamos como una forma de poder controlar toda una columna atmosférica y tener condensación en esa columna, porque la condensación en la escala del laboratorio no nos permitiría ver este tipo de fenómenos. De hecho, sería muy difícil controlar una condensación de este estilo a esa escala. Entonces, pues en un futuro tal vez sí podamos controlar laboratorios de escala planetaria, ¿cierto? Pero yo creo que el único experimento que se podría hacer para ver eso sería teniendo una columna atmosférica de control en donde puedas tener absolutamente control de todo lo que está ocurriendo en esa columna y ver cómo son los gradientes que se forman debido a la condensación dentro de esa columna. Entonces, experimentalmente Todavía no se podría ni probar ni en una forma ni en otra. no. Estamos en territorio gris, que le da ventaja a ellos y es, bueno, muéstrame que estoy equivocado. Ellos dirán, muéstrame que estoy equivocado. Entonces no hay forma de hacer experimentos para mostrar que está equivocado. Por eso es que decidimos irnos a lo más fundamental, e incluso el enfoque mío, también para responder un poco a la pregunta de Benjamín, es que el revisor aquí dice que estos argumentos están claramente en contradicción del conocimiento de los libros de texto. Entonces yo traté de irme y tratar de responder esto desde lo que aprende alguien en un libro de texto. Todas las referencias que mostré son libros de texto de termodinámica básica. Entonces, por eso es que los argumentos que presenté son muy simples. O sea, traté de darlo desde el punto más simple de la forma de explicar, que es la de los libros de texto. Y desde ahí ya empezamos a mostrar que viola la tercera ley. O sea, ya hacer cualquier cosa más complicada también vamos a llegar a la misma conclusión. ¿Cómo se dice? El decremento de la minimización, ¿cómo se diría? Con la condensación, y eso cambia la presión. No creo que nadie niegue eso. Por ejemplo, el paper original lo mencionó Alejandro de huracanes, diciendo que tal vez en una circulación tan grotescamente fuerte ese término podría resultar ayudar a forzar la circulación, como le llamaban la extinción, digamos, del vapor, ¿no? Pero como dice Alejandro, se están pensando ya en toda la columna y cómo se condensa. Pues si tienes un tanque y hay condensas a un lado, sí vas a generar una circulación, porque pues eso va a disminuir, ¿no? A ese nivel, la atmósfera está mucho más difícil.
difícil. Entonces yo creo que están agarrando de algo real, pero llegando a conclusiones así completamente absurdas que no se muestran nada. Sí, Okay. Hacer un comentario. La verdad es que me gusta mucho la plática con la que estoy llevando, porque nos cuenta realmente una historia, pero quiero darle el beneficio de la duda a los cursos en términos de que ellos dan una teoría, una forma de ver las cosas, pero lo que pasa es que como que despierta el interés de otros científicos y están en una situación de discusión. Y creo que eso es lo que es bonito de la base de la ciencia, ¿no? Si no, cada uno que sacara una teoría sería ley y ya se acabó, ¿no? Entonces esta interacción y que los alumnos se den cuenta de que se puede hacer este tipo de análisis y ir proponiendo cosas, ¿no? Te felicito por la pregunta. Pues un comentario respecto a eso es que pues los autores son muy abiertos a la discusión. De hecho, yo he hablado varias veces con ellos, me he escrito con ellos. Siempre están muy abiertos a tratar de difundir sus ideas. Lo único que yo les hago, bueno, la discusión científica siempre es bienvenida y la discusión de nuevas ideas, pero siempre hay que aprender. El aprendizaje es, si a mí yo estoy proponiendo una nueva idea y a mí me están criticando, yo lo que debo hacer es agarrar las críticas para mejorar mi argumento, para tratar de aprender cómo decir las cosas mejor. No me están entendiendo, entonces debo explicar esto de una forma más simple para que me entiendan, y ellos no han querido ser. O sea, ahí está como esa discusión de ellos quieren presentar las cosas como ellos las quieren presentar, entonces tampoco ayudan a la discusión. Okay, creo que, bueno, Paulina, sí. Un comentario muy rápido. Es que es una opinión un poco personal. Yo creo que dedicar tu tesis y tu trabajo, que tengas una motivación a demostrar que lo que ellos dicen es falso, ya le está dando a ellos una importancia y credibilidad a su trabajo, ¿no? ¿Qué te motivó a demostrar esto? En realidad, pues yo vengo de un instituto de hidrología. A nosotros nos interesaba entender la importancia de los bosques en la circulación atmosférica. Entonces ahí empecé a tratar de demostrar que ellos estaban en lo correcto. Mi enfoque fue en esa dirección. Rápidamente no, fue un proceso doloroso en realidad, que fueron varios años tratando de entender esos artículos. No llegué a que estaba en un callejón sin salida. Entonces la cuestión aquí es, técnicamente a mí todos los asesores me decían cambia de tesis. Después David Raymond me decía cambia de tesis. George Gilad me decía cambia de tesis. Raymond decía otras cosas, ¿cierto? No lo decía tan amablemente, decía otras cosas peores sobre estas ideas. Pero pues la universidad no me dejó cambiar de tesis, y pues hay que ver siempre el lado positivo, y es esas ideas están siendo difundidas y personas que no saben de física están apoyando estas ideas. Entonces muchos hidrólogos están citando esos trabajos porque ellos quieren ver la importancia de los bosques, que ciertamente son David piensa que no, pero los bosques sí son muy importantes. Tal vez no en la forma en que yo lo quería mostrar, pero sí tienen su importancia. Entonces, pues, un aporte importante en un doctorado es también contribuir a que ideas que están equivocadas puedan parar, o al menos que un estudiante de doctorado futuro tenga herramientas para decirle a su asesor, no quiero trabajar eso porque por ahí no es, ¿cierto? Por ahí no es un tema interesante de tesis, o no va a ser productivo. Entonces de pronto mi aporte ahí fue plantar un clavo en el ataúd, ¿cierto? Poner un clavo en el ataúd de esa teoría para ayudar a otras personas en la discusión de estas ideas. No, ellos siguen vivos porque son zombies, pero... Okay. Bueno, creo que ha sido una buena discusión, ¿no? Si quieren saber más de como digo, él va a dar algunas lecturas en mi clase de convección.
sobre la teoría y cosas parecidas, ¿no? Pues bienvenidos. Bueno, gracias Alejandro. Muchas gracias.